Buenos días, estimadas y estimados participantes del módulo sobre Filosofía Moderna 2. Me disculpo, estamos empezando por razones estrictamente técnicas con una media hora de atraso que la vamos a reponer sesionando de 12 a 12:30. En la pizarra del chat he vuelto a poner la dirección electrónica para que ustedes vayan enviándome sus trabajos para obtener una calificación para este módulo. Como creo haberles dicho varias veces, este semestre va a terminar alrededor del 7 de diciembre. O sea, ustedes disponen todavía de varios días para hacerme llegar cómodamente el trabajo, preferentemente antes del 6 de diciembre de este año. Ya he recibido 7 trabajos de participantes de este módulo y les agradezco mucho el haber remitido sus trabajos a tiempo. Como ya les conté, el gran filósofo latino Séneca explicó que el atolondramiento, o sea, el hacer las cosas a último momento y en forma irracional, es uno de los grandes males humanos. Creo que podemos aprender algo de los estoicos. Séneca era estoico, porque estos filósofos se han dedicado a la vida práctica, no tanto a grandes esquemas teóricos, metafísicos y ontológicos. Nada de eso trató Séneca, pero sí se consagró a problemas de la vida cotidiana con mucho éxito. Hoy, 2022, no nos podemos hacer una idea de la extraordinaria popularidad que tenía Séneca en círculos culturales, sociales y hasta políticos hace 2000 años. Estimado público, hoy vamos a tratar de terminar la filosofía del gran filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Vamos a ver los cursos que faltaban, esos grandes cursos que dictó Hegel sobre la historia, la filosofía propiamente dicha, la religión, el derecho y la estética. Vamos a ver hoy los cursos sobre historia de la filosofía, sobre estética y sobre derecho. Y si el tiempo alcanza, vamos a tratar también los pequeños pero importantes ensayos que Hegel ha producido sobre cuestiones políticas. Empezaremos, estimadas señoras y señores, con la historia de la filosofía, o sea, es lo contrario al curso Filosofía de la Historia. Esta es una historia de la filosofía que es el curso no más exitoso en número de alumnos, pero sí el más antiguo que ha dado Hegel, porque él desde 1805 en Jena y luego en Heidelberg lo dio, y en Berlín a partir de 1818 hasta 1831. La obra Historia de la Filosofía, generalmente editada por su dimensión en 3 volúmenes, tiene aproximadamente 1500 páginas y se nota a primera vista que Hegel se ha documentado exhaustivamente antes de escribir esta historia y antes de dar el curso respectivo. Yo diría, estimado público, que estamos ante una historia de la filosofía que hoy está un poco anticuada. Hay muchos más conocimientos hoy
sobre la filosofía griega, sobre todo sobre la presocrática. Se han descubierto muchos fragmentos presocráticos a los cuales Hegel no tuvo acceso. Y también hay muchísima más literatura interesante sobre filosofías extraeuropeas. Hegel se hace, estimado público, tres preguntas al iniciar este curso. ¿Por qué la filosofía tiene una historia? Es la primera pregunta. Segunda, hay que conocer también las opiniones de los otros, es decir, de culturas externas a la gran corriente de la filosofía occidental. Y tercero, se hace la pregunta, ¿es la filosofía un resumen de doctrinas o es más bien un sistema que conecta lógica y racionalmente todos los puntos entre sí? Vamos a ver cómo Hegel contesta estas preguntas que ustedes ya se pueden imaginar. La filosofía hegeliana es una filosofía estructurada racionalmente, como hemos visto en el caso del curso anterior, la filosofía de la historia. El mismo esquema lo sigue Hegel en la historia de la filosofía, en la filosofía de la religión, que ya hemos visto en la sesión anterior, en la estética y en la filosofía del derecho. Este curso de Hegel empieza en los presocráticos y termina en la época contemporánea, es decir, termina con el propio Hegel, como ya hemos visto varias veces, como culminación del saber filosófico, como la encarnación del espíritu del mundo que paulatinamente se va conociendo poco a poco a sí mismo, pasando por diferentes etapas tratadas en la fenomenología del espíritu, etapas que en toda la filosofía de Hegel tienen nombres no homogéneos, sino algo cambiantes, pero es claro que la intención general es el paso de la mera sensación sensorial, o sea, de la forma muy elemental en que conocemos al mundo exterior, pasando por la conciencia que tenemos de que somos conscientes de algo, para terminar en la autoconciencia del espíritu, o sea, del ser humano, que en el fondo se va conociendo a sí mismo en un proceso muy lento. Lo interesante de este curso es una introducción muy similar a la introducción que ya les he leído de la filosofía del derecho, pero me permito repetir las frases iniciales porque nos dicen algo de la intención de Hegel con esta obra. Hegel dijo al iniciarse el curso, tomo la versión berlinesa de 1818, dice a la letra, saludamos a los jóvenes que se pueden consagrar sin problemas ni sobresaltos a la sabiduría. Nosotros, los ancianos, quiere decir los mayores, Hegel murió con 61 años, nosotros los ancianos hemos madurado en una época de grandes tormentas históricas y políticas. Hegel continúa y dice, yo me consagré a la ciencia y ahora espero conseguir vuestra confianza con respecto al saber filosófico, dándoles a vosotros mismos una conciencia de sí mismos. Hay que
insuflar, o sea, hay que inspirar a los jóvenes estudiantes el impulso a la verdad, que es un impulso valiente. Hegel, estimado público, y esto es muy interesante porque tiene que ver con ese proceso lento de la autoconciencia. Hegel dice, para saber la verdad, sobre todo para saber la verdad siempre desagradable sobre uno mismo, se necesita tener valentía, porque lo que uno mismo experimenta sobre una misma persona, o sea, sobre la propia conciencia, generalmente es el conocimiento de los límites que tenemos nosotros para conocer el mundo y conocernos a nosotros mismos. Y conocer límites, fronteras, es decir, resguardos a nuestra intención. Nosotros queremos saber todo. Y sin embargo, siempre hay todo tipo de fronteras, de límites, de limitaciones. Y nosotros, al tratar de conocer el mundo exterior y a nosotros mismos, siempre nos encontramos, dice Hegel, con dolor, con nuestras propias limitaciones, que pueden ser superadas mediante el estudio y la autorreflexión. Se necesita, por lo tanto, una valentía. Él usa esa palabra de a veces de connotaciones bélicas, militares. Los jóvenes que estudian filosofía deben ser valientes, porque la filosofía no es una ciencia agradable, placentera, sino es una ciencia que nos obliga al dolor de conocernos a nosotros mismos. De todas maneras, el hombre, dice Hegel, claro, se refiere al ser humano, es digno de lo más alto y sublime porque solo el ser humano tiene un espíritu pensante. Solo se puede decir lo más alto de ese impulso filosófico que tiene el ser humano, solo se puede decir cosas positivas de la grandeza de espíritu. Y la grandeza de espíritu, según Hegel, es exponerse a conocer las limitaciones propias y pese a ello seguir avanzando en el camino del saber. Si uno, y esto es algo que puede gustar a ustedes, Hegel continúa en estas palabras iniciales y dice, si nosotros nos esforzamos por conocer campos, no solo de la filosofía, sino de las ciencias en general, para develar los secretos del universo, este último, el universo, no se opondrá a que lo conozcamos, no se cerrará ante nuestro espíritu. Nosotros, dice Hegel, con esfuerzo podemos comprender todo lo que pasa en el universo. O sea, nosotros nos podemos volver como dioses. El universo no puede cerrarse al conocimiento del humano, pero generalmente permanece oculto, desconocido, ignoto, porque no le aplicamos los instrumentos del saber. Y uno de los instrumentos del saber más valiosos es precisamente la autocrítica. Conocer los límites, criticarnos a nosotros mismos y así, admitiendo que no sabemos, podemos darnos cuenta de qué es lo que tenemos que estudiar sin presumir a priori que ya sabemos todo. Bueno, son cuestiones, y yo diría, de sentido común. Haciendo, estimado público, una digresión actual,
Yo quiero mostrar a ustedes cómo Hegel también aplicó este teorema de que debemos tratar de conocer el universo si realmente nos esforzamos, cómo esto no pudo ser hecho por todas las culturas de la humanidad, porque algunas culturas, vamos a ver el ejemplo concreto que Hegel ha tratado en este curso, también en la historia de la filosofía y también en la filosofía de la religión. Como se trata de un ejemplo estrictamente actual, estimado público, me permito mencionarlo durante unos breves minutos. ¿Cuál es ese problema que tienen, por ejemplo, algunas culturas? Y Hegel menciona muy específicamente la cultura islámica. Les he comentado en la sesión anterior al tratar la filosofía de la religión que Hegel tenía una opinión ambivalente, o sea, crítica sobre el Islam como religión. No es una religión para Hegel en un estadio todavía, podríamos llamarlo, subdesarrollado, como muchas religiones de los para Hegel, pueblos primitivos de Asia y África, sino que el Islam, ya por el hecho de tener un corpus, un libro además bastante amplio, el Corán, donde Dios mismo se ha dirigido al ser humano, ya ese hecho eleva al Islam sobre las otras religiones animistas. El Hegel cree, por ejemplo, que el Islam ha unificado racional y exitosamente a todas las poblaciones de origen árabe en la gran península arábiga y que eso ha sido un paso importante para que los árabes se conozcan a sí mismos y no se peleen inútilmente como lo hicieron durante milenios por futilidades y frivolidades regionalistas que la historia ha olvidado. O sea, el Islam como una religión que tiene un corpus escrito, al contrario de las animistas, y al mismo tiempo por su gran labor edificadora. Y en tercer lugar, por su tendencia a tener un solo Dios, una religión estrictamente monoteísta, y no hacer ningún culto de santos, mártires, vírgenes, etcétera. Según Hegel, eso tampoco no es completamente verdad. Hegel considera que el Islam es un avance racional importante. Pero, ¿por qué el ciudadano normal que puede dedicarse a la filosofía, y en muchos casos lo ha hecho, por qué en el Islam no puede llegar completamente a la autoconciencia? Porque le falta al Islam lo que sí tiene el cristianismo. Como estos tipos de comparaciones supraculturales, también podríamos decir hasta supranacionales, son muy odiosos, yo reconozco que comparar siempre es un motivo de odio y de animadversión, sobre todo para la parte que resulta mal parada. Pero precisamente por ello me parece importante mencionar por qué Hegel compara al Islam con el cristianismo y el cristianismo sale mejor parado. Por tres razones que ya las he mencionado, pero ahora en el contexto de la historia de la filosofía, vamos a ver por qué las culturas islámicas no han creado una filosofía equivalente a la occidental. Les ha faltado a estas culturas tres elementos. El primero es el elemento autocrítico. Según Hegel, en el Islam no ha habido una creación
teológico-intelectual como ha sido la gran teología medieval católica. Todos ustedes han oído hablar de esas sumas teológicas, esos notabilísimos elementos de filosofía teñida de religión que levantaron, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, Santo Tomás de Aquino y anteriormente San Agustín. Según Hegel, en el Islam no ha habido nada similar en el campo teológico y en el campo pedagógico, es decir, lo que se enseña en escuelas y universidades. Ha faltado, según Hegel, esa conjunción que logró el catolicismo medieval entre la filosofía griega y la teología cristiana, o sea, el vincular a Aristóteles con los evangelios, como lo hizo muy brillantemente Santo Tomás de Aquino. Yo conozco muy poco del mundo islámico, lo único que puedo yo es repetir a ustedes lo que durante largas páginas explica Hegel. Entonces, él nos dice, en la historia de la filosofía, el impulso proveniente de la teología ha sido extremadamente importante y en eso creo que tiene razón. Él nos dice, que es una tesis que yo he copiado sin discusión, Hegel nos dice, durante milenios la religión fue de lejos la principal ocupación cultural de todos los pueblos del mundo. Entonces, el hecho de que una religión, la cristiana, sobre todo en su versión católica, no la ortodoxa de Europa Oriental, para la cual Hegel no tuvo nunca la más remota simpatía. La católica medieval es una religión que se abrió, según Hegel, al estudio sistemático de la filosofía, cuyo máximo exponente es, como ustedes saben, Santo Tomás de Aquino. Entonces, estimados oyentes, en el Islam no ha habido un teólogo, no estamos hablando de filósofos como Al-Farabi, como Averroes, como Al-Ghazala, como Avicena, etc., sino estamos hablando dentro del campo, además pedagógico, de la enseñanza. No ha habido alguien como Santo Tomás de Aquino y muchos predecesores que trataron de unir el máximo pensamiento filosófico, la más alta calidad, eso lo dice claramente San Agustín, no hay que tomar a cualquier filósofo para discutirlo, para rebatirlo o para integrarlo, no hay que tomar a cualquiera, sino que hay que tomar lo mejor de lo mejor. Entonces, la gran teología católico medieval se distingue, según Hegel, por esa apertura fructífera. Es decir, estimado público, ¿se me escucha bien? Pregunto. Parece que no me escuchan. O sea, nadie me escucha. Sí, se le escucha. Bien o entrecortadamente. Ahora se le escucha. Al principio de la clase tenía algo entrecortado, pero ahora se le escucha bien. Bueno, gracias, queridos alumnos. Entonces, estimado público, para estudiar, como hace Hegel, la historia de la filosofía, y este es un punto que aquí en la carrera de filosofía lamentablemente no se toma muy en serio, pese a que el gran Hegel, me permito ese epíteto, lo ha dicho muy claramente. Hay que estudiar la fructífera conexión de la filosofía con los otros saberes, de ciencias sociales, de ciencias naturales, religiosos, teológicos y muchos otros. Entonces, según él, es un mérito casual, además no es algo que se propusieron desde un comienzo los pensadores cristianos, sino que en el mundo
donde estaban ya había una gran tradición cultural. Cuando aparecen los primeros evangelistas, y este es el segundo punto, se dan cuenta de que hay idiomas prácticamente universales o con tendencias universalistas, sobre todo el griego en la mitad oriental del Imperio Romano, donde vivían los judíos, y es necesario tomar en serio ese medio de divulgación. Tal vez ustedes, me imagino que puede haber algún católico entre ustedes, cosa ya un poco rara en el siglo XXI, pero siempre hay sorpresas. Los evangelios no han sido escritos en el idioma de Jesucristo. No han sido escritos en el idioma en que Jesucristo predicó de ninguna manera. Tampoco han sido escritos los originales en el idioma natal, usual de cada día de los evangelistas. O sea, San Pablo, San Mateo, San Juan el Evangelista. Todos ellos eran judíos que hablaban arameo y que entendían el idioma ritual antiguo, que es el hebreo. El hebreo moderno que se habla en Israel es una reanudación, una reavivación de ese hebreo clásico. En cambio, los evangelistas, y seguramente Jesucristo, él predicó en arameo. Pero los evangelios están premeditadamente escritos en griego clásico ateniense. Entonces, aquí tenemos algo que le ha faltado al Islam. Los evangelistas se dieron cuenta, claro, por obra del Espíritu Santo, tal vez conocen ustedes la fiesta de Pentecostés. 40 días después de la resurrección de Jesucristo, estando reunidos la última vez, los apóstoles con la Virgen María, descendieron unas lenguas de fuego desde el cielo y tocaron la cabeza de los apóstoles, y todos ellos recibieron el don de hablar lenguas extranjeras, entre ellas, naturalmente, griego clásico. Conocemos bastante bien la vida de San Pablo. San Pablo, estimado público, muy tempranamente salió del estrecho medio judío y viajó por Asia Menor, lo que ahora es Turquía, Siria, Líbano, predicando. Luego ingresó a Grecia y luego a Roma. Y él hablaba perfectamente las lenguas de esas poblaciones, que obviamente no eran ni arameo ni hebreo. Entonces, aquí tenemos una religión que desde el primer momento reconoce la necesidad de acoplarse a lenguas, tradiciones, es decir, a modos de vida diferentes del original. Lo que, según Hegel, no pasó jamás en el mundo islámico. En el mundo islámico, cuyo núcleo es el ámbito árabe, más bien se solidificó la presencia del árabe. Y ahora viene algo que tal vez moleste a ustedes, pero que es bueno saberlo porque obviamente está en la obra hegeliana. La creación del Corán como elemento unificador ha sido importante, pero esa obra se quedó estancada ahí. No se abrió el espíritu coránico, o sea, del libro de la revelación, o sea, el libro que los ulemas, los sacerdotes, por lo menos los encargados de transmitir las enseñanzas del profeta Mahoma, no se abrieron dentro del campo teológico. No estamos hablando del campo militar, que obviamente se abrieron muy exitosamente a tácticas guerreras de los persas y del Imperio Bizantino, muy exitosamente. Estamos hablando de la religión, y como la religión era lo que se enseñaba primordialmente en las escuelas, entonces para Hegel eso es muy importante, porque ha habido generaciones tras generaciones, y eso se puede ver hoy en el mundo islámico,
de gente que sabe recitar el Corán de memoria. Un hombre sabio hasta hoy en el mundo islámico es aquel que sabe recitar de memoria el Corán. Según Hegel, esa práctica muy noble, etcétera, muy piadosa, pero no es filosofía, no es un apoyo al pensamiento crítico, porque es una actitud reiterativa, una actitud repetitiva. Es como volver y volver a rezar una letanía. Es decir, la repetición, repetición en griego es liturgia, es decir, una liturgia que puede ser muy noble, como dice Hegel, de todas las religiones precristianas, puede ser una religión que dé identidad a un pueblo, que dé seguridad anímica, todo eso es posible, pero no es propicia al desarrollo del conocimiento, sino es propicia a la conservación de un saber al cual se ha llegado y en el cual es un honor permanecer. Según Hegel, eso es, estimado público, lo que ha hecho que la religión islámica sea importante. Es un peldaño o varios más altos que todas las religiones anímicas, pero no llega, según Hegel, a la calidad intelectual filosófica de la religión cristiana. Según Hegel, los cristianos, y esto es una cosa histórica muy normal, según Hegel, los cristianos en ese contacto inmediato con escuelas, con instituciones que ya tenían siglos de antigüedad, como las escuelas que había fundado Alejandro Magno en toda el Asia Menor, se encontraron con un saber filosófico importante en lengua griega. Y el gran mérito del cristianismo para Hegel es no haber combatido de frente a la filosofía griega, sino el haberla usufructuado, el haberse vinculado, unido, el haber producido una simbiosis, que es la gran teología medieval. Es decir, es una apertura al mundo, una apertura que según Hegel, desde muy temprano, desde San Clemente de Alejandría, en el siglo I de nuestra era, es una admisión de que hay algo muy valioso que el cristianismo no tiene y que hay que leerlo, utilizarlo, claro, utilizar, uso a propósito esa palabra, pero no se cierran ante ello. Entonces, desde el primer momento hubo algo que no gusta aquí, un intento sincretista, un mestizaje cultural. El cristianismo moderno, según Hegel, es una mezcla del mensaje evangélico con la filosofía eh, griega, con el derecho romano y con muchas influencias posteriores. En el caso romano no solamente es el derecho, sino las estructuras militares que la iglesia cristiana occidental copia exactamente. Seguramente ustedes han oído hablar aquí en Bolivia de que la Iglesia Católica tiene diferentes diócesis, es decir, unidades administrativas territoriales. Por ejemplo, la diócesis de La Paz es un arzobispado. El término diócesis en latín significa simplemente provincia. Y el hecho de dividir militarmente, como era la administración militar romana, en diócesis con jerarquías, papa, cardenales, arzobispos, obispos, diáconos, sacerdotes simples, es que la iglesia, sobre todo la católica, ha adoptado lo que le pareció conveniente, útil. Pragmáticamente se adoptaron esas tendencias, instituciones que funcionaban bajo el Imperio Romano relativamente bien. El jefe de la Iglesia Católica, por ejemplo,
Hasta el día de hoy, el obispo de Roma se hace llamar pontífice máximo. Y ese título pontífice es el título que tenía el jefe del colegio sacerdotal más importante de Roma. O sea, es una usurpación. Hegel admite que es una usurpación, pero es una usurpación provechosa, necesaria históricamente. Entonces, después de todo esto, estimado público, y por eso el gran amor de Hegel por Lutero, viene la Reforma Protestante de 1517. Y eso es lo que le ha faltado no solo al ámbito islámico, sino también al budista y al ámbito judío. ¿Qué ha hecho filosóficamente Lutero según Hegel? Ha tratado de autocriticarse. Para Hegel, esos hechos de autocrítica, conocer las limitaciones de uno, son, como ustedes saben, algo absolutamente fundamental en la filosofía constructiva hegeliana, en ese principio que podríamos llamar arquitectónico constructivo. Es muy importante el hacer una pausa y decir lo que ha dicho Lutero, según Hegel, nos hemos equivocado. La Iglesia Católica está por mal camino. Católica significa universal. La Iglesia Cristiana Universal está por mal camino. Hay que hacer una autocrítica, hay que volver, si es que se puede, a los orígenes. Hay que destruir la jerarquía papal. Hay que hacer como los primitivos cristianos, que ellos mismos lean las Sagradas Escrituras y ellos mismos se formen su opinión crítica individualmente, sin tuición religiosa. Entonces, estimado público, para Hegel lo grandioso, no solo de la religión, sino de la filosofía en general, en este curso es, estimado público, ese hecho autocrítico de Lutero de decir la iglesia está corrupta, está mal, hay que reformarla, hay que volver a los orígenes, etcétera, etcétera. Lo cual, según Hegel, le ha faltado a todas las otras religiones, menos a la luterana. Por eso es que la religión cristiana luterana, según Hegel, es la culminación de ese edificio que llamamos la teología y la religión. Ni el budismo, ni el islam, ninguna de esas grandes religiones ha tenido ese espíritu autocrítico, o sea, una conciencia de los propios errores. Yo, estimado público, tengo muy poca idea del desarrollo del budismo o del propio islam, pese a que he vivido unos pocos años en países de profesión islámica. Pero lo que se nota evidentemente en esos países es una apreciación estrictamente personal, pero que me permito dirigir a ustedes o compartir con ustedes, es que realmente hay muy poco espíritu de autocrítica. Yo, por ejemplo, que estuve estacionado para una fundación alemana en Senegal, en Nigeria y luego en la India, o sea, países muy diversos entre sí, yo he notado que la actividad intelectual es mucho más reducida que en América Latina, muchísimo más, y es una actitud intelectual en los campos que podríamos llamar filosofía política, ciencias políticas, etcétera, meramente reivindicativa, sin muchos elementos originales y sobre todo sin hacer nunca una autoconciencia, o sea, un examen de los errores. Eso jamás yo he escuchado en el África o en Asia. Puede ser que exista, evidentemente, puede ser que Dipesh Chakrabarti, que ahora está de moda, el gran historiador hindú, que lo vamos a ver al final porque en la última sesión, porque él se ha preocupado mucho con Hegel o por Hegel.
Yo lo que noto en esas culturas, y algo de eso, por eso los menciono, está inmerso en el indianismo del área andina. Es la tendencia a creer que sola y exclusivamente agentes externos, la colonización, son los culpables del subdesarrollo y de todos los males del país. En África son extraordinariamente populares, por ejemplo, esas historias del pensamiento y de la filosofía que en resumen nos dicen, si no hubiera habido el colonialismo europeo, los africanos hubieran construido la bomba atómica, los altos hornos, el descubrimiento de los antibióticos y el viaje a la luna, lo hubieran hecho antes que los europeos, si no hubiera habido esa intromisión colonial, ese colonialismo. Ellos dicen lo mismo, que permanece todavía como forma interna, un colonialismo interno que destruye las raíces culturales de los pueblos africanos y asiáticos. Hegel ya notó a comienzos del siglo XIX, leyendo lo que se llamaba entonces tratado sobre literatura oriental, que estaba de gran moda en la época de Hegel. Se había descubierto románticamente la importancia del Oriente. Muchos de los grandes pensadores, por ejemplo, Gérard de Nerval, el gran novelista francés, hizo un viaje al Oriente para comprender esas culturas que parecían tener mucho valor. De Nerval no es el único. Entonces, Hegel conocía esa literatura y sin embargo él dijo, aquí lo que falta, pese a todas las finezas de la cultura oriental, que él reconoce, todas las peculiaridades importantes del mundo oriental, lo que falta es un espíritu como Lutero, un espíritu que diga, hasta ahora la iglesia, o sea, la gran religión, la gran cultura, se equivocó, se hundió en un marasmo de corrupción. Eso es lo que ha faltado. Entonces, Hegel construye esta historia de la filosofía, estimado público, diciendo, por ejemplo, la historia de la filosofía es una galería de los héroes de la razón autocrítica pensante, quienes han penetrado en los puntos esenciales de las distintas etapas del pensamiento filosófico. La historia de la filosofía de Hegel no es un compendio de autores, obras y citas, sino que él desarrolla, es decir, acompaña el desarrollo propio que ha tenido la filosofía en muchos terrenos, o sea, no solamente en el occidental. Hegel estudia las filosofías orientales, por ejemplo, lo que se podía saber en Europa de China, India, Persia, Egipto. Luego sigue con Grecia. Es muy interesante lo que él hace con los presocráticos. Hay que reconocer que no ha sido Martin Heidegger el gran redescubridor, el que ha reconocido la enorme importancia de los presocráticos, y tampoco Friedrich Nietzsche, sino que muy anteriormente una de las mejores partes y páginas de la historia de la filosofía es la que es aquella donde Hegel trata el valor, cito, el valor excepcional de los presocráticos y por qué ellos elevaron una, podríamos decir, un postulado que desde entonces es esencial. El gran mérito, permítanme ustedes, porque adelantándose muchas décadas a Nietzsche, a Heidegger y a todos ellos, el gran Hegel dijo lo siguiente, aunque solo tenemos fragmentos incompletos,
de los presocráticos, podemos, podemos darnos cuenta, podemos percatarnos del valor excepcional de estos pensadores, porque ellos se atrevieron a pensar liberándose de dos enormes tendencias: el creer que el mundo fue creado por Dios y que por lo tanto puede ser explicado sola y exclusivamente por motivos teológicos, y el segundo, el pensar que las tradiciones que vienen de atrás, o sea, lo que se llama aquí los saberes ancestrales, pueden ayudarnos a comprender el mundo. El gran mérito, empezando por Tales de Mileto, a quien Hegel le dedica un hermoso párrafo, el gran mérito es haber pensado que hay un principio creador y organizador del mundo, en el caso de Tales, el agua, y ese principio no es nada divino, nada teológico y nada tradicional. Hegel dice, aunque esté equivocado, Tales nos ha señalado algo: podemos comprender el mundo natural mediante la razón. No necesitamos acudir ni a la religión, ni al saber tradicional, a lo que se ha acumulado sobre lo que sabemos del origen del mundo. Podemos saber todo eso usando nuestro espíritu especulativo racional. Entonces, ¿qué han hecho estos pensadores presocráticos? Han puesto los cimientos para la cultura occidental al instaurar un pensamiento abstracto, lógico, no teológico, como principios generales del comportamiento humano y las causas del comienzo del universo. Es un razonamiento, nos dice Hegel, discursivo, analítico, que no se apoya ni en la religión ni en la tradición. Además, nos dice, otro de los elementos centrales de la creación de los presocráticos es que estos pensadores estaban en diálogo, en comunicación, en debate unos con otros. Según Hegel, eso ha pasado pocas veces en la historia universal del pensamiento. Es decir, los filósofos presocráticos, según Hegel, han conformado una red dialogante, una red argumentativa entre ellos. Las respuestas, según Hegel, que dan los filósofos, por ejemplo, a la creación del mundo, son respuestas que se van complejizando mediante el conocimiento de otras teorías, o sea, mediante, en el fondo, un diálogo con otros pensadores. Y según Hegel, eso realmente es muy difícil de probar. Según Hegel, en la India, en Egipto, etcétera, no ha habido una comunidad dialogante de pensadores que en relativa libertad hayan expresado sus puntos de vista y por lo tanto se hayan criticado fraternalmente unos a otros, congenialmente unos a otros, y hayan establecido principios generales como Tales, Anaximandro, Heráclito, etcétera, que pueden estar equivocados, evidentemente, o pueden ser insuficientes, pueden ser muy elementales, pero han sido pensamientos que no deben nada ni a la tradición ni a la religión, y sí al diálogo entre los pensadores. Luego nos dice Hegel, lo interesante de los presocráticos es que sus tesis se sostienen solas por la plausibilidad argumentativa.
es decir, por la calidad de su fundamentación lógico-discursiva. No se necesita que sean verdades. Ese es el gran descubrimiento de los presocráticos, según Hegel. Basta que sean verosímiles. Yo creo en una sesión anterior que les he hablado de la necesidad de distinguir entre lo verdadero, vamos a poner versus, o sea, contra lo verosímil, porque esta es una tesis muy interesante. Perdón, verdadero tiene un error, o al final, aquí está. Lo verdadero contra o opuesto a lo verosímil. ¿Qué es lo importante? Que se parezca a la verdad. Verosímil significa símil, parecido a lo vero, a la verdad. O sea, no necesita ser la verdad, sino que necesita ser una base, un fundamento, un impulso para seguir pensando. Entonces, ¿qué han hecho según Hegel estos presocráticos? Nos han ayudado a pensar de forma autónoma. Nos han ayudado a evitar dogmatismos doctrinales como los religiosos. Nos ayudan a discutir con nuestros colegas sobre todas nuestras tesis porque están dentro de una tradición dialogante. Puede ser, estimado público, puede ser que Hegel haya sobreestimado, sobrevalorado a los presocráticos y a la cultura occidental. Eso es lo que siempre se le ha criticado. Por ejemplo, en el caso del Islam, obviamente Hegel es un pensador, es, según la mayoría de los pensadores islámicos, el típico representante del eurocentrismo, lo cual puede ser verdad. Pero hay que reconocer que Hegel era un espíritu relativamente tolerante a comienzos del siglo XIX, hace 200 años. Estimado público, no había mucha tolerancia ideológica en el mundo. Entonces, la filosofía de la historia tiene ese gran mérito, estimado público, de haber no descubierto, pero haber otorgado una relevancia que hasta entonces los presocráticos no tenían. Sí, porque hay muchos estudios, por ejemplo, se estudian planes de las facultades de filosofía en Europa. Como ahora hay una apertura enorme de archivos de todo tipo, ese tipo de investigaciones son muy usuales. Y se pueden estudiar, por ejemplo, cómo se practicaba filosofía en los siglos XVII y XVIII. Y Hegel cree que el gran aporte a la cultura mundial de los presocráticos es el haber convertido el diálogo entre pares, el diálogo entre la gente que sabe, como uno de los fundamentos de la construcción de un saber filosófico cada vez más elevado. O sea, la crítica mutua de unos a otros, el conversar, el exponerse a escuchar cosas diferentes, todo ello para Hegel ha sido muy, muy importante en la creación de un pensamiento que obviamente, culmina con Lutero y con él. Vamos a dejar un instante al lado. Quiero decirles que aparte de filosofías orientales, de cuatro grandes regiones, China, India, Persia, Egipto, de los pocos materiales, sobre todo en el caso de Persia, de los poquísimos materiales que había en el siglo XIX, y hoy debe ser similar porque Persia fue un gran imperio, una fantástica construcción administrativa, militar
y de infraestructura, pero los persas no han producido mucho, por ejemplo, en el campo de la literatura. No hay una gran literatura teológica, tampoco no hay una cosa como la Biblia judía o algo así. Se puede naturalmente argumentar que el zoroastricismo es una de las grandes religiones, un invento estrictamente persa, pero según Hegel, aquí me remito a la opinión de él, el aporte filosófico del zoroastricismo persa ha sido muy limitado. Entonces, él empieza con estas filosofías orientales, sigue con los presocráticos, sigue con los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Hegel tuvo una especial admiración por Aristóteles, considera muy detalladamente al escepticismo, también al neoplatonismo y sigue, estimado público, con la filosofía medieval, Descartes, Bacon, etc. En ese campo es naturalmente un poco convencional. Pero él aprovecha este curso de historia de la filosofía para mostrarnos cómo la historia de la filosofía culmina en su noble persona. ¿Por qué? Porque la filosofía hegeliana, la filosofía dialéctica, que según él es el arte de convencer argumentativamente, tomando en serio las contradicciones, o sea, la famosa antítesis, tomando en serio lo negativo de cada cultura, de cada pensamiento y de cada religión. Entonces, para Hegel lo esencial es la dinámica evolutiva, evolutiva que ha tenido la cultura occidental a partir de Tales. Él encuentra extraordinariamente interesante que los primerísimos filósofos ya tuvieron controversias entre sí. Tales creía que el origen del mundo era el agua, el alumno y sucesor creyó que el principio del mundo es el aire, el otro que era algo indeterminado, Heráclito creyó que era el fuego, en fin. Esa diversidad de ideas, según Hegel, una diversidad fraternal, se discutía según Hegel abiertamente esas diferentes posibilidades, eso ha creado el paso necesario para la filosofía moderna y para la ciencia contemporánea de Hegel, que ya se notaba por sus avances, ya se había descubierto la ley de la gravitación universal de Newton, es decir, Copérnico ya, las teorías de Copérnico ya habían triunfado sobre las otras. Y aquí viene lo que podríamos tal vez creer que es algo eurocéntrico en Hegel. Él cree que esa seguidilla, desde los presocráticos, los clásicos griegos, la filosofía medieval, a la cual no le presta mucha atención, la renacentista, la cartesiana y demás, él cree que es una relación necesaria en el sentido hegeliano, o sea que es él la expresión de la razón que va avanzando. Igual que en la filosofía de la historia, donde Hegel dice muy claramente, la filosofía de la historia se manifiesta en la razón histórica, es la razón la que va avanzando, lo mismo en la propia filosofía. O sea, la filosofía es racional. La filosofía tiene una evolución racional y por lo tanto puede ser reconstruida en nuestro cerebro. Como es una creación que nosotros mismos, los seres humanos, la hemos hecho, nosotros mismos podemos reconocer los pasos sucesivos, concatenados entre sí, entrelazados necesariamente entre sí,
que van desde los presocráticos hasta la persona de Hegel. Como ustedes ven, es una teoría realmente muy interesante que termina naturalmente en la propia persona. Estimado público, si no hay ninguna impugnación por cuestiones también de tiempo, pasaremos a ver otro de los cursos de Hegel. Otro, además, este sí, después de la filosofía de la historia, fue el más popular, que es la estética. Aquí hay que reconocer, me atrevo a afirmar esto, que la estética hegeliana es realmente un gran aporte a la cultura universal y que realmente él ha creado la estética como la conocemos hoy. Me atrevo a decir esto, estimado público, porque lo que ha habido antes, la estética de Baumgarten, por las dudas voy a anotar el nombre en la pizarra del chat, él es el que ha inventado el nombre estética a la discusión filosófica sobre problemas de arte y literatura y tratar de definir lo que es lo bello. Es decir, realmente este filósofo que murió muy joven y que fue el inspirador también de Kant, Alexander Gottlieb Baumgarten, él en 1750 y luego en 1758, o sea, varias décadas antes de Hegel, él publicó un libro que se llama Estética solamente. Es decir, él estableció la autonomía de esa disciplina dedicada al arte, a la literatura y a dilucidar la complicada pregunta, ¿qué es lo bello? Permítanme mostrarles rápidamente en qué consiste la dialéctica hegeliana. Hegel nos dice, el arte es una de las primeras formas de la armonía de la cual goza el espíritu del mundo en su desarrollo. De la cual goza, o sea, el espíritu del mundo conoce su actividad principal, es una intelectual, es conocerse a sí mismo como Dios, que generalmente habla consigo mismo, no tiene otra ocupación. El espíritu necesita un descanso creador, un reposo que le sirva justamente para volver a acumular energía. El arte, nos dice Hegel, es la representación de esas actividades gratas a la mayoría de los seres humanos. El trabajo cotidiano es necesario, pero no es grato, no es agradable. Lo mismo puede decirse de la guerra. Nos tenemos que defender, tenemos que luchar, pero no es algo agradable para nosotros. En cambio, el arte es la representación de esa actividad humana, aquí siguiendo a Kant, que no tiene un interés fuera de sí misma, o sea, es una actividad desinteresada. El arte, según Hegel, no sirve generalmente para modificar el mundo, para ganar batallas, para hacerse fuerte en política, etcétera, o para construir industrias. El arte muestra lo absoluto de la existencia sensorial y llega a ser no solo un conocimiento teórico, sino una satisfacción práctica y simultáneamente un placer intelectual. Ruego tomar en serio estas palabras, o sea, el arte es un conocimiento teórico que engloba una satisfacción práctica y simultáneamente un
placer intelectual. Dicho en otras palabras muy simples, es algo tremendamente importante para el ser humano. ¿Por qué el ser humano hace arte? Porque esta es una de las preguntas esenciales de la estética. La estética hegeliana, estimado público, es también generalmente una obra de unas 1500 páginas, generalmente publicada en 3 gruesos volúmenes. Y al contrario de otras obras de Hegel, debo decir que se lee fácilmente y que es un texto enorme con una cantidad inmensa de conocimientos empírico-documentales. Esto es también algo muy notable. Hegel, como ha sido siempre, su interés ha construido una estructura englobante de la estética que une todas las manifestaciones del arte y de la cultura de todos los pueblos, sobre todo lo que llaman las naciones históricas, todas las obras, y Hegel, igual que en la filosofía de la religión, todas ellas, de estos cursos, Hegel reconoce la necesidad e importancia de todos los estilos, de todas las épocas artísticas, de todas las manifestaciones literarias, pero no todas están en la misma calidad intrínseca. Igual que en la religión o en la filosofía, hay una gradación, una jerarquía. Ya les he comentado varias veces la metáfora de la casa o del edificio, es decir, las obras de arte de la China y de la India como comienzo de la actividad estética son necesarias, pero no tienen la calidad estética de las obras posteriores de la cultura occidental. Ustedes pueden directamente afirmar que se trata de una estética eurocéntrica, y en eso tendrían ustedes razón. Es una concepción estrictamente eurocéntrica. Toda la estética, igual que la religión y la filosofía, confluye en la actividad artística de los países de Europa occidental. Pero Hegel reconoce la absoluta necesidad de los comienzos, de los cimientos que han sido puestos por las culturas orientales y la necesidad de enriquecer esos comienzos con los aportes de la juventud del desarrollo estético que son Grecia y Roma, para pasar a la edad adulta, que son los pueblos germanos cristianizados. O sea, el esquema es igual que en los otros cursos. Pero él aprovecha para algunos razonamientos muy interesantes sobre la estética. Él dice, la existencia del arte presupone que el ser humano sea liberado, aunque sea parcialmente, de las constricciones de la naturaleza, por lo menos temporalmente. O sea, el ser humano, nos pondremos en la situación de los primeros artistas del arte rupestre, el ser humano en esa época de las cavernas, nuestros antepasados, pasaban realmente todo el día recolectando raíces, frutos, o eran cazadores recolectores, o cazando animalitos para comerlos, porque la consecución del alimento era la única actividad realmente importante. Pero, algunos de nuestros antepasados en las cavernas tenían, después de la cacería, después de la recolección de frutos y raíces, tenían un poquito de tiempo libre, una época de ocio. Algunos, no todos. Y en esos momentos de ocio, siempre muy medidos, muy reducidos, muy pequeños,
nuestros antepasados han creado el arte rupestre. El rupestre significa sobre las rocas. Esas pinturas elementales que también hay aquí en Bolivia, de comunidades muy, muy lejos en el tiempo, que con pigmentos vegetales muy elementales pintaban, por ejemplo, manos o animales que ellos veían, o tótems, o sea, animales convertidos en símbolos, etcétera. Entonces nos dice Hegel, desde la época de las cavernas, el ser humano no ha estado dominado totalmente por las necesidades y los apetitos elementales de la vida animal, sino que desde un comienzo el ser humano, aunque sea de manera muy, muy precaria, se ha dado cuenta de que existen otros valores importantes. Y estos valores significan la creación de algo que gusta, algo que da placer. Seguramente es una mera elucubración hegeliana, ya en las cavernas, iluminadas muy mal, pero seguramente la gente en algún momento y por pocos instantes se reunía delante de las pinturas y probablemente se decían unos a otros, pero qué bien, qué lindo animalito ha pintado aquí el compañero X y Z, esto está muy bien hecho, es casi mágico, es decir, se vuelve un objeto de adoración el arte. La conclusión de Hegel es muy simple. El ser humano desde un comienzo tuvo una necesidad, por lo menos en algunos seres humanos, de dedicarse a la creación de cosas que antes no existían. Es una creatio ex nihilo, o sea, es una creación de la nada. Una pared lisa de piedra, de repente, tiene pinturas que van a perdurar no por siglos, por milenios, y van a causar por milenios una sensación o de curiosidad o de gusto, de agrado en el espectador. O sea, desde un comienzo hay una actividad humana, que eso no ha sido considerado posteriormente como una actividad autónoma por los marxistas, una actividad humana no dedicada a la satisfacción inmediata de apetitos y necesidades materiales, sino una creación que está para iluminar el lado estético y el lado teórico del espíritu. ¿Qué hace entonces el ser humano cuando va avanzando la cultura? Se mejoran los pigmentos, se crean los pinceles, es decir, simplemente como todas las actividades humanas, en un tiempo muy largo y muy lentamente mejoran las cualidades de los artistas, que en esas épocas eran naturalmente cazadores, recolectores, que tenían esa habilidad y que nadie los molestaba mucho. Ellos, los artistas, y esto es lo que Hegel enaltece en el campo de la estética, son los primeros que representan a Dios, al espíritu, a los dioses, a veces de manera muy abstracta, al crear tótems, símbolos, pero son los artistas los que crean realmente lo que nosotros llamamos teología. Entonces, no hay duda, estimado público, de la enorme relevancia que Hegel atribuye al arte en la creación de conceptos abstractos, símbolos, tótems, etcétera, desde la antigüedad. Hay, por ejemplo, aquí también en Bolivia, unas pinturas rupestres que representan manos, que es, según Hegel, una representación
positiva del trabajo, o sea, el trabajo simbolizado por las manos. Y también crean a los dioses. Son los artistas los que dan la forma exterior a los dioses. Nosotros aquí en el siglo XXI, los pocos creyentes que pueden todavía haber, si nosotros nos imaginamos cómo sería Jesucristo, cómo sería Dios Padre, ¿a quién acudimos? Obviamente a la obra de artistas para representarnos a Dios Padre. Los más cultos seguramente piensan en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o cosas por el estilo, estimado público. Los creyentes católicos que adoran las muchas apariciones de la Virgen María, por ejemplo, ¿en qué piensan? En las grandes representaciones de vírgenes que han creado los artistas desde hace siglos, Rafael y otros. Entonces, realmente la importancia de los artistas plásticos para hacer avanzar el espíritu, hacer avanzar nuestro intelecto, ha sido un aporte importantísimo, según Hegel. O sea, reitero las palabras que él usa para conocer el lado teórico del espíritu, o sea, el lado teórico de nuestras actividades. El aporte del arte ha sido simplemente esencial, central, fundamental. Lentamente, nos dice Hegel, surge un arte libre, o sea, de ejecución libre, que no sirve a fines extraartísticos, o sea, a fines materiales. Las artes se convierten entonces, nos dice Hegel, en bellas artes, porque tratan de buscar algo muy difícil de definir, que es lo bello, lo que complace, lo que agrada, lo que permanece en la conciencia nuestra como algo realmente agradable, como el fundamento de algo bien logrado. Las bellas artes, nos dice Hegel, crean un vínculo común con la filosofía y con la religión, vínculo que tienen todas las grandes obras de arte. Dice textualmente, las grandes obras de las bellas artes expresan lo divino, los intereses más altos del hombre, las verdades más importantes del espíritu. Fin de la cita. O sea, estimado público, según Hegel, el arte, la literatura y las artes plásticas son las únicas que expresan adecuadamente lo divino en una forma agradable para nosotros. Como por ejemplo las pinturas de Miguel Ángel, los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, que representan la creación del mundo, los grandes profetas, las estaciones más importantes de la creación del hombre y de la mujer. Todo eso, estimado público, es posible visualizarlo y comprenderlo mejor solo mediante la ayuda del arte. El arte es la mediación entre la idea y la figuración plástica sensible. El arte es la unidad, el vínculo, la mediación entre la naturaleza y el espíritu. La idea, nos dice Hegel, retorna a sí misma en las grandes obras de arte. El arte, por lo tanto, para ser perdurable, para que realmente represente estos valores, el arte tiene que participar de eso tan difícil de definir que es la belleza, lo que agrada, lo que nos es grato.
Hegel mismo se da cuenta que es muy, muy difícil definir de una vez por todas qué es la belleza. Además, como él es un pensador histórico, él se da cuenta que la belleza también es relativa y que va cambiando con los siglos. Pero al mismo tiempo que el arte cambia, que el arte progresa, en el siglo de Hegel, que era el triunfo del neoclasicismo, se pintaba, se esculpía de forma muy diferente al Renacimiento y en el Renacimiento muy diferente, por ejemplo, a las culturas mesopotámicas de Babilonia y Asiria. Pero aquí surge una pregunta que se le ha hecho también Marx, que se la hace Hegel, y la pregunta es, ¿por qué nos sigue gustando el gran arte, no cualquiera? El gran arte, la culminación de las grandes obras artísticas de épocas muy, muy pasadas o de épocas geográficamente muy alejadas de nosotros. ¿Por qué nos sigue gustando? No conteste esa pregunta, pero da a entender de que hay algo así como la perennidad del arte, o sea, la permanencia del arte, del buen arte a través de los siglos. Para los interesados, por una casualidad, quiero mencionarles que un hegeliano marxista muy posterior de la segunda mitad del siglo XX, Herbert Marcuse, una de sus últimas obras se llama La permanencia del arte, que es un concepto hegeliano. ¿Por qué hay esa perennidad, esa permanencia de las grandes obras de arte? Que es un problema muy difícil de definir. Hegel tampoco lo logra en su estética, pero nos da algunas pautas. El arte tiene que participar de ese agrado estético, de ese agrado visual, táctil, etcétera, que nos causan las grandes obras del arte. El arte tiene que ser una representación idealizada de la realidad, no su repetición y réplica. El gran arte es aquel que mejora a la naturaleza. Eso lo han dicho todos los grandes expertos en arte, estimado público. Y si ustedes le echan un vistazo a obras del Renacimiento o del periodo más importante del Barroco, que son las dos cumbres de la estética clásica, ustedes van a notar que todas esas representaciones de la belleza, perdón, de la naturaleza, representan una belleza mejorada. Es decir, la naturaleza está de alguna manera enaltecida por la mano del hombre. La naturaleza se vuelve algo más bella de lo que es ella misma por la percepción y la obra de nosotros, los seres humanos. O sea, el arte está vinculado con la naturaleza, con perdón, con la imitación más o menos bien lograda de paisajes, de personas, de rostros, de cuerpos. Pero el gran arte es el que, sin alejarse de lo verosímil, por eso les he puesto en la pizarra del chat este concepto, sin apartarse de lo verosímil, lo que es plausible, lo que puede ser realidad, el arte mejora, embellece los objetos, personas, cuerpos, colores de la naturaleza. Por eso el arte es tan importante, porque es creativo. No es la mera copia de la naturaleza, no es la imitación de la naturaleza, sino es la transposición, la trascendencia de la naturaleza, pero sin desvirtuarla. El arte sirve, dice Hegel, para amortiguar, para dulcificar las pasiones y por ello precisamente sirve para liberar al ser humano de las garras de la naturaleza. Esto es, estimado público, lo que
un poco antes de Hegel ha expresado un gran dramaturgo y poeta alemán, Friedrich Schiller. Aquí por las dudas les pongo este apellido. Schiller era poeta y dramaturgo, nunca fue filósofo. Pero Schiller escribió una obra que se llama La educación estética del ser humano. Y este Schiller, este gran poeta de la libertad humana, él realmente ha sido el inspirador de Hegel. Por eso, al comprender la estética hegeliana, debemos, por lo menos así de paso, nombrar al poeta y dramaturgo Schiller. Schiller murió alrededor de 1805, murió muy joven. Él era médico de origen, Schiller, y él sabía que iba a morir joven porque él conocía médicamente su caso. Pero esto no fue un obstáculo para que él creara grandes obras. Es el autor de los dramas absolutamente clásicos en idioma alemán. Menciono esto porque son la culminación de la literatura alemana, es decir, de la creación estética en el idioma alemán. Esos grandes dramas de Schiller que siguen representándose en los teatros alemanes. Por ejemplo, María Estuardo, Guillermo Tell, la trilogía Wallenstein y muchas otras obras. Entonces, estimado público, como son las 11, aquí 11:01, aquí vamos a hacer el descanso pedagógico de 10 minutos.